Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez. Y en esta ocasión continuamos con este estudio que hemos estado haciendo de la epístola a los romanos, al cual le llamamos Romanos verso por verso. Porque quiero recordarles también que estos estudios están basados en el libro precisamente que se llama Romanos verso por verso, que es un comentario a la epístola a los romanos, que ustedes lo pueden conseguir en la plataforma de Amazon, tanto en la versión impresa como en la versión digital, o si no en mi página web también todoteos.com, también encuentran los enlaces para adquirir el libro o en la descripción de este video. Los libros que yo tengo publicados en Amazon están a precios muy económicos, y al adquirir ustedes estos libros también me ayudan a seguir en este ministerio, compartiendo, enseñando y predicando la palabra de Dios. Bien, en los capítulos anteriores que hemos estudiado de la epístola a los romanos, hemos visto muchas cosas profundas, teológicas, doctrinales, teóricas acerca de lo que es la fe cristiana. Pero eso nunca puede quedarse ahí, sino que todo se lo debe llevar a la aplicación, como es una aplicación práctica de todos los conocimientos teóricos que se ha adquirido. Y eso es precisamente lo que Pablo pasa a hacer ahora en el capítulo 12 de Romanos. Vamos a leer primero el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se molden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo, como mencioné, comienza aquí una nueva sección en su epístola que tiene que ver con la aplicación de todos los fundamentos teóricos expuestos anteriormente. Esto es muy importante también para todo expositor de la palabra, para todo maestro de la palabra de Dios. Saber que tenemos la obligación de llevar toda la palabra que enseñamos, llevarlo a la práctica y saber qué es lo que implica en el día a día para los cristianos. Dice William Barclay, que es un conocido comentarista, dice: puede debatirse con los problemas más profundos de la teología, pero siempre acaba con las demandas éticas que gobiernan la vida de todo el mundo. Se puede ser muy profundo con la teología, pero siempre acabar con cuáles son las demandas éticas de todo lo que se ha hablado en cuanto a la teología, ¿no? Bien, Pablo dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí Pablo se dirige a los hermanos en la iglesia, que como ya habíamos mencionado son tanto judíos y gentiles. Pero aquí Pablo dice: les ruego. Dice que Pablo les escribe para rogarles. Es decir, esto es como levantar una súplica de lo que ellos tienen que hacer. Y esto nos hace pensar que, si bien es cierto, el apóstol Pablo, como apóstol, tenía toda la autoridad para demandar algo de la iglesia, pero vemos aquí que más bien él presenta una súplica: les ruego por las misericordias de Dios. Esto nos hace recordar que la vida cristiana, la decisión de vivir conforme a los propósitos de Dios, es una decisión personal, que cada uno tiene que hacerlo. No es algo que se nos puede imponer. No es que lo hacemos porque el pastor nos obligue, porque nuestro líder nos obligue. Es una decisión personal. El pastor solo está para dirigir, lo mismo el líder, como en este caso el apóstol Pablo. Dice más bien: les ruego que vivan de esta manera, porque sabía que es una decisión de sus lectores, ¿no? Ahora les dice Pablo que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio. Con esta expresión Pablo hace referencia al sistema sacrificial, que era muy bien conocido por el pueblo judío especialmente, pero ahora deja claro que este sacrificio tiene que ser con nuestro propio cuerpo, al igual que los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento.
eran animales que tenían que ser sin mancha, en perfectas condiciones. Ahora se menciona que nosotros debemos presentarnos de una manera santa y agradable a Dios. Otra cosa importante que tenemos que mencionar es que para los lectores de origen griego, esta expresión podía causar un poco de consternación y de asombro, ya que ofrecer el cuerpo no tendría mucho sentido bajo la filosofía platónica, en donde, como ya hemos hablado, para Platón lo espiritual es bueno, pero lo material es malo. Eso es la filosofía platónica, pero la fe cristiana no enseña eso. Pablo a mí aquí mismo nos deja claro que lo que debemos ofrecer a Dios es también nuestro propio cuerpo, es decir, tenemos que ofrecernos nosotros por completo como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Esto es obviamente por nuestros actos de justicia, por las cosas que nosotros hacemos con nuestros cuerpos. También otra cosa importante es que para Pablo la motivación para vivir de esa manera se encuentra en las misericordias de Dios. Él dice, les ruego por las misericordias de Dios. De todo esto ya habló teóricamente en los capítulos anteriores sobre qué es la misericordia de Dios, pero ahora nos muestra lo que eso implica para nuestra vida práctica y que nuestra vida ética tiene que ser por reconociendo las misericordias de Dios en nuestra vida. Luego dice Pablo, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Continúa Pablo con su petición y ahora les pide a sus lectores que no se amolden al mundo actual. Esto nos da a entender, obviamente, que un cristiano nunca debe comportarse como un camaleón, por ejemplo, que se adapta a las circunstancias. Más bien la ética cristiana siempre nos presentará el desafío de no estar de acuerdo con ciertos criterios del sistema en el que vivimos y eso será para no amoldarnos a lo que siempre se enseña. Y la manera de hacer esto, dice Pablo, que es transformados mediante la renovación de su mente. Esto también es importante porque solo una mente renovada y transformada por la palabra de Dios está dispuesta a confrontar y enfrentarse con los pensamientos del sistema dominante. Bien, esto es como una introducción que hace Pablo acerca de la vida práctica de la iglesia. Luego en los siguientes versículos nos habla de un tema muy importante también, que es acerca de los dones espirituales. Leamos los versículos del capítulo 12, los versículos desde el 3 hasta el 8. Dice Pablo, por la gracia de Dios que se me ha dado, les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo usen conforme a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Bien, en esta porción de las Escrituras, Pablo hace algo que es muy característico en él, que es comparar a la iglesia de Dios con un cuerpo, un organismo vivo. Esto ya lo hizo anteriormente en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Aquí vuelve a mencionarlo con la intención de que nadie dentro de la iglesia se considere superior a otra persona. La analogía del cuerpo que pone Pablo nos hace pensar en la necesidad que tenemos nosotros de cada parte de nuestro cuerpo, en donde no podemos decir que una parte sea más importante que la otra. Todos nosotros necesitamos de cada parte de nuestro cuerpo. Y lo que menciona aquí Pablo de igual manera es que dentro de la iglesia cada uno tiene diferentes dones, lo cual nos hace diferentes, pero como había mencionado, no nos hace ni superiores
ni inferiores. Eso es muy importante aclararlo, que entre todos los ministerios, todas las actividades que se hacen en la iglesia, ninguna es más importante que la otra. El pastor que está predicando no puede sentirse superior del hermano que está limpiando las sillas. Eso no es así. Delante de los ojos de Dios, todos somos importantes, pero cada uno cumple una diferente función. Eso hay que aclararlo. Pablo menciona en este pasaje una lista de dones, ¿no? Algunos que menciona ahí, por ejemplo, es el don de profecía. Tenemos que dejar claro en este punto que la profecía en la Biblia no siempre y no solo se relaciona con mirar el futuro. Y a veces ese es el problema cuando nosotros entendemos profecía como el don de mirar el futuro. Pero no necesariamente es así. Si nosotros vemos desde los profetas del Antiguo Testamento, lo que ellos hacían muchas veces es exhortar al pueblo a que haya un cambio en el pueblo, a traerles la voluntad de Dios. Pero en muy pocas ocasiones era mostrarles el futuro. No era esa la regla. Lo hacían también, pero no era lo más importante. De igual manera, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14:3 que el que profetiza lo hace para exhortar, consolar y edificar. Y esto es posible por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, el don de profecía no quiere decir que se ha acabado o que continúa vigente. Claro que está vigente, pero entendiéndolo desde esta perspectiva, es traer la palabra de Dios para exhortar, consolar y edificar. No necesariamente para mirar el futuro. A veces esto es muy, muy engañoso y mucha gente se toma de esto para engañar y a veces causar confusión a la gente. No, el don de profecía vemos en el Nuevo Testamento que es para esto, animar, consolar, también exhortar, pero por medio de la palabra de Dios. Otro de los dones que nos menciona Pablo es el de servicio, que es mostrar amor por medio de actos en favor de la iglesia, es del servicio. La enseñanza también es un don. Dice también William Barclay, no basta con proclamar el mensaje de Cristo, hay que saber también explicarlo. Y para eso está el don de enseñanza también, que muchos maestros en la iglesia lo tienen. Estos dones hay que dejar claro que no es que todos tienen que tener todos los dones, sino cada uno va a tener diferentes dones, no todos, es imposible eso, ¿no? Pablo menciona el don de exhortación, que tiene que ver obviamente con confrontar el pecado, pero siempre el objetivo de la exhortación tiene que ser el animar, el restaurar a cada cristiano para que persevere en el camino de Dios. Nunca la exhortación tiene que ser para desmotivar e incluso apartar a un cristiano de la comunión en la iglesia. También menciona Pablo el don de compartir, y que tiene que ser una característica de la vida cristiana, que tiene que ver con la generosidad, con el compartir los bienes con las demás personas. Eso en cuanto a los dones. Recuerden que si tienen inquietudes sobre estos temas, cosas que quieren seguir profundizando, pueden dejarlo aquí en los comentarios. O también comentarles que estoy haciendo algunos tiempos de transmisión en directo. Por ejemplo, los lunes a las 8 de la noche, 20 horas de Ecuador, estoy haciendo una transmisión. Perdón, lo voy a cambiar. Vamos a hacerlo desde el próximo lunes a las 21 horas, a las 9 de la noche, porque se me está dificultando un poco hacerlo antes. Pero a las 9 de la noche estoy teniendo un tiempo de transmitir en vivo con temas de doctrina y de teología, y también para escuchar sus dudas, sus inquietudes, en donde podemos seguir compartiendo un poquito más. Si no pueden estar ahí, déjenme aquí en los comentarios sus dudas, sus inquietudes, y a la medida de lo posible estaré tratando de aclarar lo que ustedes pregunten. Bien, luego Pablo pasa a hablar de otro tema en los versículos del 9 al 21, que tiene que ver aquí con características del amor, del verdadero amor. Vamos a leer este texto desde el 9 hasta el 21. Dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente.
Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino que dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Bien, dice Pablo, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Vemos aquí que se repite mucho la palabra todos en este versículo, y es precisamente para enfatizar que el amor que como cristianos debemos vivir es un amor para todo ser humano. Y en este pasaje es claro que el amor no está limitado solo para nuestros hermanos, para nuestros familiares. Es un amor que tiene que extenderse para todos. En el versículo 14 decía: bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. En el tiempo de Pablo, quienes perseguían a los cristianos eran precisamente los no cristianos. Y Pablo les dice: es a ellos también a quien debemos bendecir. Y Jesús en el Sermón del Monte también fue muy claro en cuanto al amor a los enemigos. En Mateo 5, del 44 al 48, podemos ver que esto es parte de imitar a Dios, el amar a los enemigos, ¿no? También Pablo nos muestra aquí algunas formas prácticas de cómo mostrar el amor a los demás. Pablo dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose. Pablo nos habla de que como hermanos debemos respetarnos como tales. Y es así porque la Biblia nos manda a reconocer a todos los seres humanos como imagen y semejanza de Dios de alguna manera. Y entonces el valor que tiene cada ser humano al ser creado por Dios merece de nosotros también respeto, y debemos tratarnos de esa manera. La Biblia nos manda a no ser orgullosos y a veces tratar a los demás como inferiores, sino más bien tenemos que dar un trato de honra. Por eso Pablo dice respetándose y honrándose. Un trato de honra, reconociendo siempre lo bueno de los demás antes de estar hablando solo de lo bueno que somos nosotros. Eso es honrar a alguien más. Y nuevamente, esto no está limitado solamente para los amigos, también es para los enemigos. En el versículo 14 decía: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Esto también es importante porque a veces como seres humanos pensamos que el respeto es solamente para aquellas personas que se llevan bien con nosotros, para nuestros familiares. Y hay un dicho muy común, por lo menos en mi contexto, que es: respétame para que te respete. Y pensamos que el respeto es algo que tenemos que ganarnos de los demás. Pero la Biblia es clara en que nosotros tenemos que tratar con respeto y bendecir incluso a aquellos que nos maldicen. Y esta es una muestra de que nosotros queremos imitar a Jesús, tratar con respeto a todos los seres humanos. En el versículo 13 dice Pablo: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Luego en el versículo 15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto también es una forma muy práctica de mostrar el amor, cuando ayudamos a los necesitados, cuando somos hospitalarios. Es muy importante en la fe cristiana esto, identificar y hacer lo posible para suplir las necesidades de los hermanos. Y algo muy importante también en la vida cristiana, como nos muestra aquí Pablo, es saber identificar el dolor de los demás y saber nosotros también identificarnos con ese dolor, incluso también con las alegrías de las otras personas, saber tener empatía. Esto es muy importante porque este mandamiento, llorar con los que lloran,
implica eso, identificarse con ese dolor y ser parte también de ese dolor. Y no hacer solamente, a veces lo que hacemos cuando alguien está en dolor o llorando, lo que hacemos es aconsejarle, tratar de animarle, hablarle. Pero Pablo no, Pablo dice aquí, lloren con los que lloran. A veces pensamos que el mandamiento sería, háganles reír a los que lloran, pero nada más lejos de la verdad. Pablo dice, lloren con los que lloran, o sea, estén juntos, participen de ese dolor, acompañen a las personas con ese dolor. Y nuevamente, no es un asunto solo para nuestros amigos, sino también para nuestros enemigos. Incluso Pablo nos dice que debemos procurar siempre hacer lo bueno a quienes nos hacen daño. Y como dijo, es algo que Jesús mismo también enfatizó en el Sermón del Monte. Aquí hay algo importante. Pensamos que la Biblia dice que no debemos devolver mal por mal. Y en eso estamos conformes en decir, me hacen mal, yo no devuelvo con mal, ya estoy cumpliendo con la ley de Dios. Pero hay algo más activo en esto y se trata de devolver con bien al mal. Lo que dice Jesús y lo que dice Pablo también, les dice, devuelvan con bien a los que les hacen mal. O sea, es más activo. No es solamente no devolver mal por mal, sino más bien devolver con bien al mal que nos hacen. Esto es buscar activamente incluso el bienestar de aquellos que nos han hecho daño. Y eso también muestra que queremos imitar a nuestro Dios, imitar a Jesús, porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. Por eso dice Pablo más adelante, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. Es muy importante reconocer que el amor que vivimos servirá como testimonio delante de los que no conocen a Jesús. Él también dijo que en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Aquí vemos que el amor es como un testimonio ante los demás. Muchas veces queremos que como cristianos se nos identifique por muchas cosas, por nuestra forma de vestir, que se nos identifique porque no decimos malas palabras, porque no consumimos alcohol o cigarrillo. Son cosas que en realidad están bien, pero la verdadera señal que dice Jesús aquí, que los otros conocerán que son mis discípulos, es que se amen los unos a los otros. Entonces la principal señal, antes que nuestra forma de vestir, antes que nuestra forma de hablar, antes que todo eso, la principal señal para que nos identifiquen como cristianos tiene que ser el amor. Eso es muy importante. Y Pablo dice que cuando devolvemos con bien al mal, podemos hacer que las personas se avergüencen de su mala conducta y así podemos hacerlos reflexionar y es más fácil que acepten y crean en Jesús como Señor y Salvador. En este versículo literalmente dice que habrás que brasas de fuego se amontonen sobre su cabeza, pero la intención es la misma. Es una frase que en ese contexto servía para como tratar de hacer reflexionar y llevar al arrepentimiento a alguna persona. Ese es el propósito del amor. Como vemos en estos textos, hemos visto que Pablo está poniendo aquí cosas prácticas de lo que implica todo lo que él habló anteriormente en teoría y sobre doctrina, sobre teología y todas estas cosas. Y vamos a seguir hablando de esto en los siguientes capítulos, pero por hoy nos vamos a quedar ahí. Déjenme comentarios, qué es lo que piensan, qué es las inquietudes que tienen sobre estos textos. Recuerden, como dije, que cada lunes a las 9 de la noche, hora de Ecuador, estoy haciendo una transmisión en vivo sobre temas de doctrina bíblica y teología que pueden interesarles y siempre estamos participando y respondiendo preguntas y leyendo sus comentarios también. Así que les invito a participar. Y también estoy haciendo a la medida de lo posible, cada mañana a las 8:15 de la mañana estoy haciendo un pequeño devocional también en vivo, donde también ustedes pueden participar. Dios mediante, trato de hacerlo todos los días. Hay días que no voy a poder, pero trato de estar ahí. Entonces también están invitados a esto. Bien, suscríbanse al canal si es la primera vez que están por aquí. Tengo muchas series de videos de estudios, de libros de la Biblia, otros temas. Suscríbanse para estar pendientes. Denle clic en la campanita para que YouTube les notifique cuando hay un video nuevo.
Síganme en las redes sociales como Cibersaulo. Estoy en el Facebook, estoy en el Twitter, estoy en el Instagram, que es una cuenta que más uso. Tengo la cuenta del Instagram que es Todoteos. Esa es la que más estoy usando. Y visiten la página web que es todoteos.com. Cuando ustedes se suscriben a la página reciben gratis un librito que se llama Descubriendo el Corazón de Dios. Entonces suscríbanse a la página todoteos.com. Muy bien, les voy a dejar unas 2 opciones de videos que les pueden gustar. Les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan suscribirse al canal y el enlace para que vayan directamente a la página web todoteos.com. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.